Que Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Aquí estamos en otro podcast más. Nos sentimos muy contentos de estar aquí con ustedes, trayéndoles siempre temas bastante interesantes y educativos ministerialmente. Hoy traemos un tema muy interesante, así que comparta el video, quédese ahí donde está, porque yo sé que usted va a salir muy edificativo y va a aprender bastante con el tema que vamos a estar compartiendo el día de hoy. Así que antes de comenzar directamente al tema, queremos agradecerles a cada uno de los pastores, diferentes pastores que han estado llamando a nuestro padre espiritual, nuestro apóstol Samuel Ramírez, por una cobertura espiritual que ellos han estado buscando. Son llamadas todos los días que recibe de diferentes pastores en diferentes países. Es algo sorprendente realmente lo que está sucediendo. Así que muchas gracias a cada uno de esos pastores, gracias a cada uno de los que están llamando, a los que siguen nuestro ministerio, a los que mandan su mensaje. Muchísimas gracias a cada uno de ustedes. Así que quédense ahí porque yo sé que este tema va a ser bien impactante y bien interesante para que ustedes puedan aprender acerca de esto. Así que vamos a dar inicio con este tema. Muchos pastores están buscando tener una cobertura Amén. espiritual. ¿Qué se necesita para que puedan ser parte de una cobertura? Amén. Bueno, nosotros en el ministerio tenemos lo que llamamos CMI. El Señor me estuvo movilizando para hacer esto eh, y es la forma que vamos a darle cobertura a los pastores de diferentes naciones. También localmente, pero hay muchos pastores que nos han estado llamando, nos han estado enviando mensajes. Esto es algo casi de todos los días, donde están comunicándose con nosotros y haciéndonos saber que quieren entrar bajo la cobertura espiritual nuestra. Entonces, hemos creado lo que llamamos CMI, que es Cobertura Ministerial Internacional. Wow. Este CMI sería una cobertura internacional, nacional para los pastores eh, de diferentes países. Sí, diferentes países, va a ser una red pastoral, una red de pastores, un grupo de pastores de todas las naciones del mundo. Creo que Dios nos ha entregado las naciones de la tierra y nos están llamando pastores de todos lados que quieren ser parte del movimiento, del avivamiento. Estamos como iglesia viviendo un avivamiento. Hay un fuego sobrenatural en cada servicio. Estamos viendo crecimiento, estamos viendo la gloria de Dios y creo que los videos están saliendo por las redes sociales y los pastores cuando lo miran, ellos dicen, nosotros queremos ser parte de ese avivamiento, queremos ese fuego en nuestra iglesia. Entonces, debido a los videos que han estado saliendo por Facebook, por YouTube, los pastores se han estado comunicando y muchos de ellos me han estado pidiendo que les dé cobertura espiritual. Yo estaba un poco cerrado a esto. Tengo mucho trabajo aquí en la casa, pero el Señor me habló, me direccionó y me dijo, empieza CMI, que es una cobertura ministerial internacional y va a ser una ayuda tremenda para todos los pastores. Wow. ¿De dónde nace? ¿De dónde nace para este CMI, este nombre? ¿Cómo surgió? Amén. Creo que al ver la necesidad, al ver la necesidad ministerial, al ver la necesidad pastoral, Dios puso dentro de mí esa urgencia por traer una solución o traer ayuda, traer recursos
a los pastores, porque la mayoría de pastores están solos. Yo sé que hay organizaciones muy grandes, organizaciones donde ya se convirtió en un negocio, no tanto en una cobertura genuina, porque la cobertura genuina tiene que ver con una paternidad espiritual, tiene que ver con tener a alguien, una autoridad espiritual, alguien que sea mayor en autoridad, donde podamos sujetarnos, rendirle cuentas. Y sé que hay muchas organizaciones muy grandes donde ya no hay eso, no hay una cobertura genuina, simplemente es un negocio. Y la mayoría de pastores abren su iglesia, tienen un llamado de parte de Dios, están obedeciendo a Dios, pero están solos, no saben cómo avanzar, cómo crecer, cómo tener un rompimiento en el área espiritual, en el ámbito espiritual, no saben cómo crecer su iglesia y están batallando mucho. Les digo esto porque he estado hablando con pastores, muchos pastores de diferentes partes del mundo, y veo la gran necesidad que hay. Hay una necesidad tremenda en el ministerio pastoral, y cuando empiezo a escuchar los testimonios, testimonio tras testimonio, digo, tengo que hacer algo. Tengo que hacer algo. Y fui movido por el Espíritu Santo, y creo que esto va a ser la solución para muchos pastores. No todos, obviamente, porque hay gente que no quiere una cobertura genuina, no quieren rendirle cuentas a nadie, quieren seguir siendo solitarios, pero esto es para aquellos pastores que dicen, yo quiero llevar mi ministerio a otro nivel. Quiero ir por más, quiero una gloria mayor, quiero crecer, quiero impactar, quiero ganar almas para el reino de Dios. Esto es para ese tipo de pastores. Y como podemos mirar, hay Sí, muchos que quieren eso. sí, sí, sí. Hay bastantes pastores que quieren ser parte de la cobertura del ministerio. ¿Qué necesitarían los pastores hacer para ser parte de CMI? Sí, pues hay algunos requisitos que he puesto, algunos requisitos para que un pastor pueda ser parte del movimiento CMI, para que pueda ser parte de la cobertura ministerial internacional. Son requisitos básicos. Por ejemplo, el número uno, tiene que ser una iglesia que esté funcionando. No quiero darle cobertura a pastores que apenas van a empezar. Creo que toda persona que va a empezar una iglesia debería de pensarlo 2 o 3 veces antes de empezar la iglesia. O sea, nosotros acá tenemos una visión donde queremos abrir más iglesias, pero tenemos hijos que los estamos equipando, los estamos moldeando, los estamos educando, los estamos capacitando. ¿Para qué? Para en un futuro poder enviarlos y abrir una iglesia, una nueva casa. Entonces, creo que toda persona que quiera abrir una iglesia debe de unirse a un ministerio donde pueda ser equipado, entrenado y luego pueda ser enviado. Hay muchos ministerios, en cada país hay ministerios donde la persona que quiere hacer las cosas bien tiene que unirse a uno de estos ministerios. Pero los pastores que ya empezaron, que ya tienen la iglesia, que ya están funcionando, que están trabajando, que cada semana están predicando, están echándole ganas, pero están solos, no tienen a quién acudir. Bueno, esos son los pastores que queremos. Queremos ayudarles, queremos darle esta cobertura que Dios nos ha dado, queremos extender el manto que Dios nos ha dado. Entonces, uno, tiene que ser una iglesia que esté funcionando. Dos, tiene que ser una iglesia que tenga un mínimo de 50 personas. Tal vez esto se oiga un poco egoísta y alguien diga, bueno, pero ¿por qué? Bueno, creemos que una iglesia que tiene ya 50 personas es una iglesia que puede empezar a trabajar con la visión que nos ha dado. Si es una iglesia que tiene 10, 5, 15 o 20 personas, tal vez
la visión, sea muy difícil trabajar con la visión, porque Sí. todavía no están en ese nivel para poder poner la visión a trabajar en la iglesia. Ujú. Entonces tiene que tener mínimo Mínimo. 50 personas. Tres, la iglesia no puede haber empezado en una división. Es triste lo que voy a decir, pero hay muchas iglesias que empezaron en división. Sí, En otras cierto. palabras, un día se rebelaron, eran parte de una iglesia, pero un día decidieron no someterse, no obedecer a sus autoridades, tal vez porque los corrigieron, tal vez porque los regañaron, y ellos se ofendieron y dijeron, nos vamos y abrimos nuestra propia iglesia. Ujú. No queremos pastores que estén en división o que empezaron su iglesia en división. ¿Por qué? Porque Dios nunca va a apoyar una división. O sea, la primera división pasó en el cielo y Dios sacó al diablo del cielo. Sí, O sea, Dios no tolera la división. Y lo tremendo es que no lo perdonó. O sea, lo sacó y no lo perdonó. sí, es Eh, cierto. y eso es porque Dios, dándonos a entender que Dios no tolera la división. Y Dios nunca, nunca va a apoyar una iglesia que haya empezado en división. Entonces queremos saber de dónde viene, cómo empezó. Hace un tiempo atrás estuve platicando con un pastor y ellos empezaron de la nada. O sea, sintieron el llamado, Ujú. empezaron su iglesia y ahorita han crecido un poco. Y ese es el tipo de pastores que queremos, que empezaron bien, que tienen un llamado, empezaron su ministerio y ahí están. Tal vez no han crecido, no han avanzado, tal vez les hacen falta recursos, pero ahí están trabajando cada semana. Entonces no puede haber empezado en División 4. El pastor tiene que estar dispuesto a diezmar. Es tremendo cuántos pastores generales que tienen su iglesia y no diezman. O Wow. sea, ellos mismos se congregan en su iglesia y ellos no diezman. Y Wow. esto es algo Sí, impresionante. Hay muchos pastores así que no diezman y no están impuestos a diezmar. Y creo que uno no puede enseñar lo que uno no está viviendo. No puedes impartir lo que no eres. Entonces, tiene que estar dispuesto a diezmar a su cobertura. Si entra bajo nuestra cobertura, tiene que estar dispuesto a enviar su diezmo personal. Esto es ujú, importante. No es un diezmo a nivel iglesia, no es un diezmo ministerial. O sea, no le vamos a pedir el diezmo de todo lo que entra a la iglesia. No, es un diezmo personal. ¿Por sí, qué? Porque el diezmo se tiene que llevar al Padre espiritual. Eso es importante. sí, Al hombre al cual usted se sujeta, del cual usted se nutre, ahí es donde la persona tiene que diezmar y especialmente los pastores. ujú, La mayoría de iglesias batallan financieramente. Yo no había caído en esta conclusión, no sabía por qué. Cuando íbamos a rentar uno de los locales para una de las iglesias nuestras, anduvimos buscando en varios lugares y cuando llamábamos, ellos decían, ¿qué es lo que van a abrir? Una iglesia. No queremos nada con la iglesia. wow, No rentamos iglesia porque tienen problemas financieros. Entonces, esto lo sabe todo mundo. Las iglesias tienen problemas financieros. ¿Por qué? Bueno, porque la cabeza no diezma. El wow, líder no diezma, el pastor no diezma. Entonces, si el pastor no diezma, toda la iglesia va a ser transferida con ese mismo espíritu de no diezmar. Entonces, es algo tremendo. O sea, los pastores quieren ser bendecidos, pero ellos mismos no son capaces de diezmar. y es que hay una enseñanza o doctrina que se Sí, ha creado donde, y lo dicen en las redes sociales también, que los pastores, que ellos no deben de diezmar. O sea, que sí, ellos dicen nosotros como pastor, no, la iglesia lo tiene que hacer, pero sí, nosotros no lo tenemos que hacer. Eso sí. es una doctrina errónea porque están privándose de que la bendición no fluya y por eso la iglesia batalla con las finanzas. Sí, lamentablemente ese tipo de doctrinas han afectado mucho a la iglesia. Yo digo, bueno, si eso fuera cierto, ¿por qué no están bendecidos?
Sí. O sea, hay una gran necesidad. La mayoría de iglesias cada mes batallan para pagar su renta. Es algo triste, pero estamos hablando claro, estamos Sí. en un podcast, Sí. estamos hablando claro Sí. las cosas como son. Sí. Eh, la mayoría de iglesias están batallando y creo que una de las razones es eso. Sí. El pastor o el padre espiritual de la casa o la autoridad de la casa no está diezmando y pues el resto de la iglesia se mira afectada, transferida con ese mismo espíritu. Yeah. Pero número 5, tiene que estar dispuesto a recibir lo que es paternidad espiritual. Sí. Hay muchos pastores que no creen en la paternidad espiritual. Es un tema criticado, perseguido, un tema que muy criticado. Pero la paternidad espiritual es muy bíblica. Sí. Creo que es uno de los temas más bíblicos. Hay ciertas doctrinas que las practicamos y si nos vamos a la Biblia, nomás hay 2, 3, 4 versículos que apoyan esa doctrina y todo el mundo la cree. Ahora, la paternidad espiritual, hay más de 50 versículos en la Biblia que apoyan la paternidad espiritual y todavía sí hay muchos pastores que no creen en la paternidad espiritual. Sí. Entonces la paternidad espiritual es muy bíblica y todo pastor que quiera entrar bajo la cobertura tiene que estar dispuesto a aceptar la paternidad espiritual porque no hay cobertura si no hay paternidad. El hombre que modeló cobertura también modeló paternidad. Sí. O sea, fue Elías. Elías extendió su manto y cubrió a Eliseo, pero también era el padre espiritual de Eliseo. O sea, llegó a ser un padre para Eliseo. Y creo que Eliseo no recibió los beneficios, no recibió esa doble porción de la unción hasta que él reconoció paternidad. En el momento que él dijo, Padre mío, cayó el manto desbloqueado y él pudo fluir en la misma unción que fluía su padre espiritual. Entonces, la paternidad espiritual es muy, muy bíblica. Y esos son los 5 requisitos. O sea, 1, tiene que ser una iglesia que esté funcionando. 2, tiene que ser una iglesia que mínimo tenga 50 personas. 3, una iglesia que no haya empezado en una división. 4, el pastor tiene que diezmar a su cobertura. Y 5, tienen que recibir lo que es la paternidad espiritual. Wow, si alguno de los pastores quiere entrar en esta cobertura, pero Sí. le llama a usted y le dice que ya sabe los 5 requisitos que tiene que hacer, pero que hay uno que no está muy convencido, aún Sí. así no hay manera que se esquipeen, que diga, ok, si no puede hacer las 5, si no tiene este otro requisito, está bien, de todas maneras puede entrar en la cobertura. No hay manera, ¿verdad? No hay Tiene manera. que ser. Estas 5 cosas que escribí son básicas. Sí. Obviamente hay otros requisitos. Por ejemplo, tiene que ser fiel, leal. Tiene que ser una persona de bien. Hay otras cosas que envuelven lo que es la cobertura, pero Sí. esto es lo básico. Esto es lo más importante. Sí. O sea, si no cumple mínimo estos 5 requisitos, no puede recibir una paternidad o una cobertura espiritual o no puede ser parte de la cobertura ministerial internacional, lo que llamamos CMI. Sí. En los pastores que entren dentro de esta cobertura CMI, una vez que entran y están dentro de la cobertura, ¿qué sería la única manera en el que saldrían? O sea, que ya no pudieran tener la cobertura si no siguieran alguna instrucción, o qué es la manera en que quedarían fuera. Sí, bueno, cobertura, mi cobertura es mi autoridad, mi padre espiritual. Y uno tiene que estar dispuesto a sujetarse, a ser obediente, a seguir órdenes para poder estar bajo la cobertura. Creo que una persona quedaría fuera de la cobertura si no está dispuesto a, por ejemplo, a seguir la visión de la casa o si no está dispuesto a mandar su diezmo, si no está dispuesto a sujetarse.
Todas estas cosas, obviamente, son cosas en las cuales hablaríamos con los pastores, trataríamos de arreglar, trataríamos de solucionar, pero una vez que los pastores no cumplen con lo que se les está pidiendo, entonces yo creo que es justo que salgan de este grupo. Este grupo es solamente para aquellos pastores que quieren en realidad someterse, sujetarse a lo que estamos haciendo. Wow, muy bien. Ya que están en la cobertura, los pastores, ¿qué son los beneficios que obtendrían? ¿Qué son los beneficios que obtienen los pastores? Sí, esto es lo más importante porque aquí es donde entra la ayuda. Hay muchos pastores, como lo dije al principio, que están batallando, tienen años en el ministerio. No estoy hablando de pastores que tienen 1 año, 2 años, 3 años. Estoy hablando de pastores que tienen 5, 10, 15, 20, 30 años pastoreando y tienen 50 personas, 80 personas. Y son pastores de muchos años, pastores estudiados, pastores que tienen estudio, pasaron por institutos bíblicos, recibieron una preparación, saben predicar, tienen años haciéndolo, pero no encuentran la manera de crecer. Ese es el problema, no hay un crecimiento. No hay un avance, están estancados. En vez de ganar, están perdiendo gente. Y aquí entra la ayuda. Hay varios beneficios, voy a hablar de 5, hay muchos, pero voy a hablar de los 5 principales. Son 5 beneficios que un pastor va a obtener cuando entra bajo la cobertura. Porque obviamente entramos, por ejemplo, bajo una cobertura para ejercer autoridad. Porque una persona no puede tener autoridad si no está bajo una autoridad. Esto es un principio bíblico. Jesús habló de esto. O sea, el mismo Jesús tuvo que sujetarse a Juan. Que Jesús, 100% hombre, 100% Dios, tuvo que sujetarse a un hombre aquí en la tierra. Entonces, nadie puede ejercer autoridad si no está bajo una autoridad. Entonces, hay beneficios así que el pastor obviamente va a recibir. Su nivel de autoridad va a crecer, su nivel de unción va a crecer, su nivel de influencia va a crecer. Todas esas cosas son buenas, pero quiero hablar de 5 beneficios que lo van a ayudar a tener ese crecimiento, ese impacto, lo van a ayudar a conquistar el territorio donde Dios lo puso. Entonces, el primer beneficio que quiero hablar es el beneficio de la visión. La visión. Y la visión es algo hermoso. Siempre lo digo, la visión es parte de la herencia que Dios me ha dado. He enseñado en ocasiones pasadas que hay padres espirituales pobres y hay padres espirituales ricos. Padres que no tienen que dar, pero hay padres que van a dejar herencia. ¿Por qué? Porque trabajaron, porque se esforzaron y Dios los bendijo y les dio una herencia grande. Entonces, la visión es parte de la herencia que Dios nos ha dado. Estoy hablando cosas espirituales, es parte de nuestra herencia y es la parte mayor de la herencia. Cuando alguien se une, entra bajo esa cobertura, bajo esa protección, lo primero que recibe es la visión, un entrenamiento en la visión. Nosotros estuvimos sin visión por muchos años, haciendo servicios simplemente todos los miércoles, todos los domingos, pero no crecíamos. Llegamos como a 70 personas, 80 personas y ese fue nuestro límite. Nunca pudimos pasar más de ahí. ¿Por qué? Porque no teníamos una visión. Simplemente hacíamos servicios tras servicio tras servicio, pero no sabíamos a dónde íbamos. No sabíamos a dónde Dios nos quería llevar. ¿Por qué? Porque no teníamos una visión. Y todo pastor que está haciendo servicios y no tiene una visión, está frustrado. No sabe a dónde ir. Imagínate, es como subirte a un autobús. No sé si te has paseado en un autobús. Sí. Subirte a un autobús
y simplemente sabes que vas a algún lado, pero no sabes para dónde vas. Subirse y no saber ni para dónde ir. No sabes para dónde vas, no saber para dónde va. Sí. Entonces, así están las iglesias que no tienen una visión. Están arriba de un autobús, pero no saben a dónde van. Sí. No saben si van a llegar lejos, no van a llegar lejos, no saben hasta dónde van a llegar, no saben nada. Sí. ¿Por qué? Porque no hay una visión. La visión es como una imagen en tu mente de lo que un día serás, no de lo que eres ahorita. La visión, o por medio de la visión, podemos proyectarnos en lo que vamos a hacer en el futuro. En cierto tiempo, ¿verdad? En tanto tiempo. Sí. Si ahorita tenemos 50, si tenemos 100, si tenemos 200, bueno, yo a través de la visión puedo mirar que en 3 años vamos a tener 500 personas. O en 4 años vamos a tener 200 personas, o 400, o 1000, o 2000. Eso es tener una visión. Cuando una persona puede ver el futuro, proyectarse en el futuro y decir, yo sé para dónde voy, yo sé a dónde voy a llegar. Ahí Dios me va a llevar por medio de la visión. Entonces, lo primero es la visión. Y es un entrenamiento 1 a 1 en la visión. Nosotros tenemos los 5 pasos de la visión. El Señor nos dio la visión y empezamos a crecer, pero son 5 pasos los que el Señor nos dio. Trabajamos con los 5 ministerios, que los 5 ministerios básicamente son los 5 pasos de la visión. Evangelizar, pastorear, enseñar, direccionar y ordenar. 5 pasos muy sencillos de la visión, y nosotros le impartimos la visión a los pastores y los entrenamos a trabajar en la visión, paso por paso. Es muy conocido cuando una iglesia no tiene una visión. O sea, la gente va, pero cuando los líderes o el pastor miran que llega la gente, no saben qué hacer con la gente. Sí. Yo recuerdo que cuando no teníamos visión, estábamos orando para que llegara la gente. Y no llegaba la gente. Una persona cada 2, 3 meses, una familia, iban a visitarnos y nosotros nos paralizábamos. No sabíamos qué hacer. No sabíamos qué paso, qué es el paso que sigue, qué hacemos. Cuando se establece la visión, sabemos exactamente qué hacer con las personas. Sí. Desde evangelizarlas, desde ganarlas, desde pastorearlas. O sea, pasar a cada persona por el proceso de nuestra visión. Y así ir en crecimiento. Y se va mirando avance. Sí. Pero si no hay una visión establecida, no hay avance y no hay crecimiento. Sí. Si no hay visión, no hay avance, no hay crecimiento y hay frustración. Porque todo pastor, aunque diga que no, sí, aunque se haga el fuerte, aunque diga estoy bien, estamos bien, no. Todo pastor que tiene un ministerio y no está creciendo, está frustrado. Porque todo ministerio fue diseñado para crecer. Sí. Todo ministerio. O sea, Pablo dijo, el crecimiento lo dio Dios. Y muchas veces lo da a través de una visión. O sea, imagínense, creo que para cualquier padre sería frustrante tener un hijo y que el hijo crezca y luego ya se quede ahí. Que crezca a una edad de 3 años y se quede ahí. Sí. Yo tengo una niña de 7 años y sería muy frustrante para mí que sigan pasando los años y que ella no crece. O sea, sí, todo papá, padre de familia, quiere ver a sus hijos crecer. Es lo normal. Sí. Y todo pastor, incluyendo Dios, quiere ver que la iglesia crezca porque es normal. El crecimiento es normal cuando hay una visión. Y es cierto, como dice, porque hay pastores que se frustran con esto, pero es tanto su frustramiento que lo llegan a aceptar. O sea, lo llegan a aceptar de la manera que ellos dicen, ¿para qué quiero que crezca la iglesia si no voy a tener la capacidad de cuidarlos a todos? Prefiero tener estos 20 y estar con ellos y atenderlos que tener 40 y no los pueda atender. Así estoy bien. Llegan a aceptar
Se su conforman. frustración, se conforman Sí. y de esa manera lo cubren en no dar, en seguir avanzando y crecer. Sí, hay una frase muy religiosa que odio esa frase. Poquitos, pero santitos. Sí, Es una sí, frase que sí, se lo usaba dicen muy, antes. sí. Aquí somos poquitos, pero santitos. Eso va en contra del reino de Dios. El reino siempre tiene que estar en crecimiento, en expansión, en guerra por las almas. Esa mentalidad, poquitos pero santitos, es una mentalidad totalmente errónea, antibíblica, que el pastor que se conformó la tiene. El pastor que dijo, bueno, pues ya no sé cómo crecer, ya no sé qué hacer, Sí, me conformo. sí, Pero quiero decirle a los pastores, no se conformen, hay algo más para ustedes. Dios tiene algo más para ustedes. Sabes que cuando una iglesia no crece, el pastor general puede llegar a pensar que es él, que es por su culpa. oh, Y viene una culpabilidad. No estoy creciendo, es mi culpa. Eh, sí, y oran y le dicen, Señor, ¿para qué me llamaste? ¿Para qué me llamaste si la iglesia no crece? Si me llamaste para esto, mejor me hubiera quedado en la iglesia donde me congregaba. Entonces viene una frustración y empiezan a quejarse con Dios, empiezan a hablar cosas que no van y muchos hasta abandonan el ministerio. O sea, pensaron que el ministerio no era para ellos y lo abandonaron. Yo estuve a punto de abandonar mi ministerio. O sea, cuando no tenía visión, vino esta frustración a mi vida. Yo estaba a punto de dejar el ministerio. ¿Por qué? Porque no había visión. sí, En el momento que recibo la visión, empieza a crecer. Entonces, una visión te cambia la vida, te cambia el ministerio, te cambia tu forma de pensar. Una visión te acelera, te lleva a impactar el territorio que Dios te ha dado. Por eso es que es tan importante la visión y es uno de los primeros beneficios que recibe un pastor que entra en la visión, que Sí, entra en la cobertura CMI, sí. recibe la visión y empezando con eso ya va a haber un cambio. Va a haber un cambio tremendo, tremendo. Lógico, hay pastores que entran y no están dispuestos en realidad a sujetarse, no están dispuestos a hacer los cambios, no están dispuestos a batallar porque se batalla. O sea, establecer una visión en una iglesia es lo más difícil que puede haber. Por eso agarramos al pastor, aunque esté en otro país. Hoy, antes de llegar acá, yo tuve una reunión con nuestra iglesia de cobertura de Paraguay y por medio de Zoom hice un discipulado con todo su liderazgo y estamos equipando a su liderazgo. Estamos estableciendo, agarramos al pastor y le estamos entrenando hasta que logran establecer la visión. Pero hay pastores que agarran cierta parte de la visión. Me gustan los rediles, pero los discipulados no. Me gustan o me gusta el discipulado, pero los rediles no. Empiezan a seleccionar Sí, solamente quiero ciertas esto de la cosas. visión, esto sí me gusta, esto no me gusta. Obviamente, a ese tipo de pastores no les va a funcionar. Sí, ¿Por qué? Porque tal vez les funcione hasta cierto punto y pueda mejorar ciertas áreas, pero no puede haber lo mismo que hay en esta casa si no están dispuestos a establecer la visión como es, sí, como el Señor nos la dio. sí, Ya. correctamente. So, la visión es uno de los primeros. ¿Qué sería la siguiente Siguiente beneficio que beneficio. obtendrían? Sí, el siguiente beneficio eh, sería en las clases de redil. Dentro de nuestra visión tenemos equipos, grupos de pastores. Eh, Tenemos pastores inmediatos, así le llamamos. Muchos le llaman líderes, otros le llaman obreros, otros le llaman siervos, otros ministros. Les llaman de diferentes maneras, células, equipos, grupos pequeños, casas de paz, grupos de vida. Bueno, le llaman de diferentes. Nosotros les llamamos
rediles. ¿Por qué? Porque en un redil es donde hay ovejas y hay un pastor inmediato. Y lo más bíblico es tener pastores inmediatos. ¿Por qué? Porque la Biblia no habla de líderes. La Biblia no habla de obreros, bueno, hasta cierto punto, pero los que fueron llamados a cuidar la grey del Señor fueron los Bueno, los pastores. pastores, sí, Y nomás hay 5 ministerios en Efesios 4:11. sí. Entonces, el ministerio, uno de los ministerios más importantes es el ministerio pastoral y es como cuidamos la grey del Señor. O sea, de nada sirve estar evangelizando y ganando almas si no tenemos un buen equipo pastoral, Sí. un equipo que pueda cuidar. Ahí es donde retenemos a la gente, cuando hay buenos pastores en la iglesia, pastores inmediatos. Entonces nosotros tenemos grupos. Toda nuestra iglesia está organizada en grupos. O sea, si hay 500 personas, está organizada en grupos de 20, de 25, de 30 personas. Y cada persona pertenece a un grupo, nosotros le llamamos rediles. Entonces, nosotros aquí en la iglesia no nos juntamos a hacer un servicio general entre semana, lo hacemos solamente los domingos. Entre semana tenemos rediles y lo hacemos en el templo. Ahora, yo sé que hay lugares donde no se puede en el templo. Por ejemplo, uno de mis hijos que apenas va entrando bajo la cobertura, ellos en Cuba no tienen templo. Bueno, hay templos, pero muchos pastores no tienen templo. Entonces se tienen que reunir en las casas y ellos tienen diferentes casas por todo Cuba y se reúnen en las casas. O sea, son rediles dentro de una casa. Y en cada redil hay un pastor inmediato. Entonces, nosotros acá lo hacemos en el templo, Sí. y si el pastor tiene un templo, es muy importante que lo haga en el templo. ¿Por qué? Porque le enseñamos a la iglesia ese principio de congregarse. Es bien importante que el pueblo entienda estos principios de congregarse en el templo. Pero cada semana yo escribo una enseñanza. Es la enseñanza para los rediles. Y esa enseñanza se comparte en todos los rediles que tenemos aquí en nuestra iglesia o en nuestras iglesias, pero también en las iglesias de cobertura. Los pastores agarran la enseñanza, se la dan a sus pastores y en cada redil se comparte una enseñanza que escribo. Entonces, cuando un pastor entra bajo la cobertura, se quita esa molestia de ¿qué voy a predicar? Sí, Es algo tremendo. Todos los que predicábamos cada semana, 2 veces por semana, uno sabe el estrés que puede causar eso, de estar pensando qué voy a predicar, qué voy a enseñar, qué le voy a dar al pueblo. En ocasiones uno anda ocupado, y es difícil hacer una clase. Sí. Bueno, ya recibe la clase. Y son clases de reino. Son enseñanzas poderosas, sencillas, pero bien efectivas, entendibles, poderosas, que van en realidad a impactar al pueblo. Sí. Obviamente cada pastor tiene que añadirle ahí un poquito para que pueda fluir en su revelación, pero le damos la base para que pueda enseñar una buena enseñanza, traer una buena comida al pueblo. Papá, nos comentaba primero en la visión Sí. Cómo batalló y cómo fue que Dios le dio la visión. En el segundo que estamos hablando de los rediles, no fue fácil también. ¿Cómo fue que comenzó lo del redil y lo de la palabra redil, de hacer los rediles? ¿Cómo fue que Dios se lo entregó? Sí, el Señor, cuando me da la visión, esa fue la primera palabra, rediles. Yo hablaba con uno de mis hijos ahora en la mañana y, bueno, en la tardecita, y le estaba contando cómo el Señor me dio la visión. Nosotros por muchos años no tuvimos una visión y estábamos muy frustrados. Yo empecé a orar, me metí en un ayuno y oración por 3 meses. Estoy orando, Señor, revélame qué es lo que tengo que hacer. Entonces, en ese ayuno, Dios me da la visión. Yo iba manejando y para ese tiempo yo había implantado en la iglesia una visión que no era mía.
Era una visión de una persona que yo admiro, pero no era mi visión. Entonces yo la puse y no me funcionó. Así hay muchos pastores Sí. que agarran libros, manuales de un famoso o un predicador de YouTube, o predicadores que tienen iglesias grandes, eh, ministerios poderosos, hombres de Dios, pero el pastor solamente agarra el libro, pero no está bajo la cobertura de ese pastor. Sí. Y entrar bajo la cobertura de un pastor así es bueno, porque son pastores muy grandes, muy usados, muy poderosos, pero en ocasiones puede ser un poco frustrante. ¿Por qué? Porque ya son tantas las iglesias que ya no hay acceso directo con el hombre de Dios. Sí. O sea, cuando usted entra bajo una cobertura de un hombre de Dios que ya tiene 400 iglesias bajo él, es imposible hablar con él, Sí. llamarle. Sí. Y creo que la paternidad genuina es poder hablar con el hombre de Dios, poder hablarle a mi padre espiritual, tener esa Tener esa relación de relación. padre a hijo. Sí. Entonces, entrar bajo una de esas coberturas es difícil porque no puedes hablar con el hombre de Dios, vas a hablar con alguien que trabaja ahí. Sí. Entonces, es frustrante. Bueno, yo hice lo mismo, implanté una visión, pero no funcionó. O sea, no funcionó. Y vino una frustración terrible a mi vida. Dije, bueno, antes no teníamos visión, ahora ya tenemos y todavía no funciona. ¿Qué está pasando? Y, y el Espíritu Santo me habló. Yo iba manejando. El Espíritu me habló así, no puedo decir audiblemente, pero oí la voz del Espíritu que me dijo, no puedes impartir lo que no es tuyo. Wow. Y en ese momento yo grité, yo empecé a llorar, encima llorando, pero lloré con más fuerza y grité y le dije, Señor, pues dame lo que es mío. Y cuando le dije así, ¡jum!, me cayó esa palabra, rediles. Fue como si bajara algo de la nube. Wow, No sí. sé si se han conectado cuando están en la internet y necesitan bajar un documento o algo, Sí. que como que baja y está esa ruedita y ahí se uploaded. Pero fue algo como en cámara lenta, pero muy rápido. Como rediles. Y ahí recibí parte de la visión, que fue lo del ministerio de los pastores. Levantamos pastores en el ministerio. Toda la gente que teníamos la pusimos en los rediles. Y sí, cada semana, desde que empezamos los rediles, yo hago una enseñanza muy sencilla, muy poderosa, que bendice ya a cientos de personas. Sí. Es algo muy, muy, muy bonito. Creo que se me ha dado esa facilidad para leer 3 versículos y sacar un bosquejo rápido. Los bosquejos, ya tantos que he hecho, eh, los, los hago muy rápido, porque ya tengo pues mucha experiencia en hacer bosquejos así. Cada semana lo hago y ha sido una bendición para mí, en verdad. Sí. Y como dice, pues la verdad que sí, ha sido Dios quien le ha entregado todo esto, porque personas que vienen de un ministerio diferente, o salieron de la religiosidad y vienen y se dan cuenta de la visión que hay en esta casa, Sí, los rediles y las enseñanzas que uno recibe en los rediles son temas que cambian y que hacen crecer espiritualmente a las personas. Yo he escuchado, o en lo particular, me pasó en lo personal a mí, sí, cuando yo, la primera vez que escuché la enseñanza cuando fui a mi redil que iniciaba, sí, fue tan impresionante que yo primero pensé que el pastor inmediato lo había hecho. Entonces yo le dije, qué sí, palabra tan prenda, ¿cómo se la dio Dios? Y ya es como él me dijo, no es que no es mía, nuestro Padre Espiritual nos lo comparte para que todos estemos en el mismo tema. sí, So yo dije, pero ¿de dónde lo habrá sacado él? ¿De qué libro usará para hacer estas sí, prédicas? sí, Y entonces pensaba como que si lo sacaba de sí, algún libro sí, o algo, y ya conforme uno va más empapándose, seguimos sí, creciendo, nos dimos cuenta de que no, o sea, Dios le entrega esa sí, revelación de sí. compartir esa palabra, y entonces yo creo que cada pastor que reciba esto va a ser de mucha bendición. Sí, todo el material que tenemos lo hacemos aquí en casa. Obviamente a mí me gusta mucho leer. Yo leo la Biblia, es algo que he venido haciendo ya por años. Leo la Biblia. En ocasiones leo un que otro libro, eh,
y voy aprendiendo nuevos temas. Siempre me estoy preparando, siempre estoy estudiando. Y cuando hay un tema que yo sé que puede bendecir al pueblo, empiezo a hacer de ese tipo de enseñanzas para que el pueblo también reciba lo que yo estoy aprendiendo. Sí. Hay cosas que uno las aprende por un hombre de Dios, por un maestro, por mi padre espiritual o por el Espíritu. En ocasiones el Espíritu en oración viene y te comparte una enseñanza, y cuando es el Espíritu, en un segundo te puede dar una enseñanza. En una ocasión yo estaba orando y me cayó el Espíritu, vino esa enseñanza y el Señor como en un segundo, no sé si a ustedes les ha pasado, pero me dio 4 predicaciones Wow. en un segundo. Es algo sobrenatural, Sí. o sea, eso es algo que no se puede explicar. Sí. Pero yo de ahí, de esa oración, yo hice 4 predicaciones. Entonces son cosas que vienen por revelación, vienen del Espíritu, pero todo el material lo hacemos aquí en casa. Y eso es algo bonito, que hay una fuente, que está una fuente de revelación, Sí, sí. está manando esa revelación fresca cada semana. Wow, qué tremendo, de Yeah. verdad, pa. Así que ese es el segundo beneficio, los rediles. ¿Qué sería el siguiente beneficio, ma? Amén. Bueno, 1, la visión; 2, la clase para los rediles; y 3, el discipulado ministerial. Este es un discipulado que hago mensual con los pastores. El día 12 de enero tenemos nuestro discipulado ministerial, pastoral. Es una vez al mes. Me junto con los pastores hijos de aquí de la casa, pastores inmediatos, los pastores de cobertura. También van a haber pastores que están en otro país, pero van a estar viendo en vivo, porque lo grabamos en vivo, transmitimos en vivo y están conectados. Es una enseñanza a otro nivel. No es una enseñanza de redil, es una enseñanza para el pastor. ¿Por qué? Porque el pastor necesita un alimento más sólido. La oveja no come lo mismo que come el pastor. El pastor necesita una comida más elevada, un steak espiritual. Sí. Y es una enseñanza un poco más sólida para que el pastor se nutra, para que el pastor sea alimentado. Pero también ahí ministramos a los pastores. Digo esto porque los pastores necesitamos ser ministrados. Toda persona que está enfrente de una obra, que está a cargo de una obra, necesita mínimo una vez al mes ser ministrado. Que alguien ore por él, que alguien le imponga las manos, que alguien le ministre. ¿Por qué? Porque como pastores somos muchas veces lastimados, heridos. Las ovejas son expertas en dar topes. Yo fui pastor literalmente de ovejas. Mi papá tenía un rancho y tenía muchas ovejas, ganado y ovejas, caballos. Y yo cuando salía a cuidar las ovejas, tengo muy presente que les dábamos de comer, y cuando les andas dando de comer, vienen y de repente, si te descuidas, te dan un tope, te tumban. Wow. Entonces, eso es lo que hacen las ovejas. Lamentablemente, cuando una persona todavía está en ese nivel de ser oveja, todavía no transicionado a ser un hijo de la casa, todavía está en soy oveja, entonces habla mal de su pastor, lastima a su pastor. Y como pastores no somos Superman, o sea, somos personas que también pasamos por problemas, y es ahí en el discipulado ministerial donde van a ser ministrados, Wow. enseñados, equipados, ministrados. So, esto es parte del beneficio de cada pastor Sí. que entre dentro del Sí. CMI, ¿no? Sí. ¿Y sería el otro beneficio? Sí, el cuarto beneficio sería nuestra escuela de ministerios. Esta es una escuela donde cada persona que entre es equipada para que pueda ser activada en algún ministerio. La visión estructura la iglesia. Con la visión, el pastor va a estructurar su iglesia, pero la escuela le va a ayudar al pastor para que todo su liderazgo, todo su equipo de líderes pueda pasar por la escuela y ser llevado a otro nivel, en conocimiento, en revelación, en práctica.
O sea, toda persona que pasa por la escuela literalmente es llevado a otro nivel. Sí. Y es equipado ¿para qué? Para que pueda ejercer algún ministerio. Wow, qué tremendo. ¿Y la escuela de ministerio, Pat, cómo, qué podría nada más decir como alguno de los temas Sí, básicos más o menos que por es de la ejemplo, escuela? enseñamos lo que es la paternidad espiritual. Que es muy importante, sí. Muy Sí, importante. Hay pastores que nunca han enseñado este tema. sí, O sea, hay pastores que no han enseñado lo que es la paternidad espiritual. Y cuando una iglesia no tiene esa revelación, no tiene hijos, tiene miembros. Entonces, una iglesia que tiene miembros es una iglesia que sube y baja. ¿Por qué? Porque los miembros se van donde hay un beneficio. sí. Es Como el gimnasio, como el ¿verdad? gimnasio, Wow, el que está más barato y el que sí, ofrece más, ahí está lleno. sí, Pero tal vez el otro tenga algo mejor, pero está un poquito más caro y nadie va. Entonces, cuando hay una iglesia que tiene miembros, pero no hijos, bueno, los miembros se van a la iglesia que les ofrece más. sí. Bueno, acá te vamos a dar comida, te vamos a dar oportunidad para que participes y no tienes que hacer nada, simplemente participa. No tienes que ser ni fiel, nomás ven y te vamos a dar un ministerio. Donde ofrecen más, ahí se van a ir. ¿Por qué? Porque son miembros. Una iglesia, a lo contrario, o a la diferencia de una iglesia que tiene hijos, los hijos se quedan porque aman su casa. Sí. Los hijos no se mueven nomás por Moverse. emociones o aún porque hay una iglesia mejor. Eh, no se van a ir por nada. Se van a ir hasta el día que sean enviados como padres de una casa. Yeah. So ese sería uno de los temas, ¿no? Que muy Sí, principales, ¿no? Que se principales, lo que es requieren. la paternidad espiritual, el carácter de un hijo de Dios. Muchos batallan con eso, ¿no? Y muy Uf, importante aprender sobre eso. madurez Sí, espiritual. La madurez espiritual, hay tantas personas, aún en el liderazgo, que no han madurado, no han crecido, no han avanzado, son niños espirituales. Entonces, están en el liderazgo, pero lastiman a la gente, hieren a la gente, corren a la gente. ¿Por qué? Porque son niños. Entonces, sí. necesitan pasar por una escuela de entrenamiento para que puedan ser equipados. Equipada. La escuela son 23 clases en la escuela que nosotros compartimos. Ahorita todavía estoy en eso. No sé si voy a compartir los 23 materias. No sé si voy a compartir las 23 materias con CMI, pero 15 materias garantizadas para que ellos puedan madurar, crecer, equipar, adiestrar a todo su liderazgo. Y todas las personas que quieran ejercer algún ministerio dentro de la iglesia tienen que pasar por la escuela. Yeah. Wow. No, pues, ¿hay algún otro recurso algún beneficio más? Sí, el quinto beneficio son los recursos para el pastor. Tengo cientos de predicaciones. Todas las predicaciones que hago las tengo disponibles. Wow. Tengo años grabando, escribiéndolas en mi cuenta de Google y yo las tengo cientos de predicaciones. Por años lo he hecho. Todas las predicaciones, casi desde que empecé, las tengo escritas. Wow. Entonces, cualquier tema lo tengo. Lo tiene. Wow. Si el pastor necesita enseñar acerca del diezmo y la ofrenda, tengo predicaciones de eso. Si necesita enseñar acerca de la paternidad, como hablamos, o de la fe, o del amor, o de los 5 ministerios, o de los profetas, profético, de lo apostólico, de las primicias, como hablé el domingo pasado. Sí. Cualquier tema que el pastor necesite, lo tengo. Todo lo que tiene que ver con la iglesia, ya lo he predicado. Entonces es una prédica que tengo y es un recurso que lo puedo enviar para que el pastor no batalle. Sí. Yo sé que el pastor tiene que orar y tiene que buscar una enseñanza, pero en ocasiones los pastores están ocupados. En ocasiones los pastores andan visitando a la gente,
buscando las almas, orando en los hospitales, orando por los enfermos. Y se llega el domingo y no saben qué No sé. predicar. O se llega el sábado y están frustrados, ¿qué predico? Bueno, tenemos recursos, muchos recursos. Tengo series completas, tengo muchas series de 4, 5, 6, 7, 8 enseñanzas. Si quieren dar una serie acerca de la envidia, tengo una serie de la envidia. Entonces, son recursos muy poderosos que van a facilitar la vida del pastor. O sea, la vida del pastor se vuelve fácil. Ya de andar frustrado, de que no crezco, no avanzo, que predico, que no predico, se vuelve una vida muy, muy fácil simplemente por entrar bajo una cobertura apostólica, bajo una cobertura de un apóstol. Qué tremendo, la verdad que escuchando todo esto, de lo que hemos estado hablando, si yo le decía a mi padre espiritual la vez pasada, si yo hubiera escuchado todos estos temas años atrás, mi vida fuera diferente, me hubiera evitado de muchos problemas. Claro, son temas muy importantes que necesita saber la iglesia y que hay mucha necesidad de temas como estos. Y ahora que estamos hablando de este tema, de lo que es CMI, algo tan importante que los pastores sepan si quieren entrar dentro de aquí, ya saben el procedimiento que tienen que hacer para que sean parte de CMI, y una vez que entren, la verdad va a ser un cambio total para ellos y la iglesia, ¿verdad? Sí, para ellos, para la iglesia, para su familia. La vida les va a cambiar aún financieramente, porque yo creo que un pastor tiene que vivir tranquilo, no estar preocupado por las finanzas de su iglesia, pero todo cambia, la vida financiera, la vida familiar. Ya hay más tiempo para pasar con la familia. ¿Por qué? Porque ahora tenemos una visión. Todo el ministerio les cambia. Es algo muy, muy bonito, muy, muy especial. No es para todos, obviamente, pero creo que si hay gente entendida, gente sabia, gente que entiende los principios del reino, gente que entiende lo apostólico, lo poderoso que es lo apostólico, creo que se va a beneficiar mucho de lo que es CMI. Sí. No sé si quiera agregar algo más para terminar. Sí, creo que deberíamos de concluir hablando un poquito de lo que es la cobertura. Lo que es una cobertura, qué es lo que simboliza, qué es lo que representa. Y pues el nombre lo dice todo, ¿no? Cobertura, estar cubierto, estar bajo alguien, bajo una autoridad. Cobertura tiene que ver con estar protegido, estar cubierto, estar bajo un manto apostólico. Es muy importante. Nadie fue llamado para ser un cristiano solitario, un pastor solitario, un ministro solitario. No. Todos fuimos llamados para ser parte del cuerpo de Jesucristo. Y quiero decir que si usted como pastor está viendo esto, le interesa y no tiene una cobertura, no tiene alguien a quien acudir, alguien a quien llamarle, alguien a quien contarle sus problemas o pedirle un consejo, bueno, esta es su oportunidad. Es una oportunidad tremenda que estamos ofreciendo, muchos recursos, visión, discipulado, ministración. Va a ser una ayuda tremenda para su vida espiritual. Y esto no solo es para los pastores que están fuera, porque hay muchos pastores en las naciones que se están beneficiando de esto. Pastores lejos de acá, en diferentes naciones del mundo. Por eso es internacional. Cobertura ministerial internacional, porque está beneficiando pastores en otras naciones. Pero no solamente es para los de afuera, también es para los de nuestra ciudad. Hay pastores
en nuestra ciudad que necesitan ayuda. Sí. Yo conozco muchos pastores que tal vez han acudido a algún concilio, algún grupo, pero no están recibiendo lo que acabo de hablar. Sí. Están simplemente participando de ciertos eventos o ciertas reuniones, pero no hay lo que acabo de mencionar. Sí. No hay visión, no hay un discipulado, no hay recursos, no hay una escuela, no hay nada de lo que acabo de mencionar. Simplemente soy parte de una organización, pero no me estoy beneficiando de nada. Esto es beneficio, beneficio, beneficio para la vida pastoral. Sí. Es algo, te facilita todo. Sí. Facilita todo en el ministerio. Sí, yo creo que cada pastor que esté batallando con esto, al mirar todo esto, pues es la oportunidad que lo puedan hacer, no frustrarse más. Se les está brindando todo. Sí. Y es tan importante que salgan para que puedan crecer y ya no queden en el estancamiento que han estado pasando ya por, no sé, X tiempo, ¿no? Cada pastor. Sí. Es muy importante tener la cobertura que cada pastor pueda entrar. Así que esto es lo que es CMI, ¿verdad? Amén, amén, amén. Estamos contentos y sabemos que esto va a ayudar a cientos de pastores alrededor del mundo. Sí. Me gozo, en verdad. Estoy agradecido con Dios por darnos la capacidad para hacer esto. Y yo sé que esto es algo del Espíritu y eso es lo que me interesa en realidad, beneficiar, ayudar, contribuir al cuerpo de Cristo a nivel mundial. Porque prácticamente se está con esto expandiendo el reino de Dios. Sí, es lo que queremos, ganar almas, crecer. No solamente como lo estamos haciendo aquí en nuestra ciudad a nivel local, sino que sea en todo el mundo. Que cada pastor que tenga una iglesia pueda también avanzar, crecer, impactar el área donde Dios lo puso. Sí. Así que pues esperamos que esto haya sido de mucha bendición para ustedes, que creo que sí. Esto muy tremendo, la importancia de tener una cobertura y que supieran ustedes de lo que es CMI. Así que ya saben los pastores, esperamos que sea de bendición. Compártanlo el video con otros pastores que tal vez usted sepa que están pasando un momento difícil, que están frustrados, que no saben qué hacer y tal vez estén interesados ellos en saber, en entrar en una cobertura así que les va a ayudar. Mándenles el video. Va a ser de bendición para ellos, para que ellos puedan saber y si estén interesados en ser parte de CMI. Así que muchas gracias a cada uno de ustedes. Amén. Que el Señor les bendiga. Compartan el video. Mándenselo a un pastor si ustedes conocen algún pastor, o aún si ustedes están en una iglesia donde no hay lo que acabo de mencionar, envíenle el video a su pastor y díganle, creo que es el tiempo que nos unamos a lo que es CMI. Que el Señor les bendiga. Los miro en el próximo podcast. Bendiciones. Bendiciones.